Puede que te preguntes por qué el sol nunca se pone en el Imperio Británico. Se dice que es porque Dios no confía en los ingleses en la oscuridad. Hola a todos, soy Pascal de Estudios de Neutralidad. Hoy estoy hablando nuevamente con el profesor Michael Brenner, profesor emérito de Asuntos Internacionales en la Universidad de Pittsburgh. Él ha estado en este canal antes, así que estoy seguro de que muchos de ustedes lo conocen. Michael, muchas gracias por acompañarme de nuevo. Es un placer estar de vuelta contigo, Pascal. Queremos discutir hoy un tema sobre el cual hemos tocado varias veces, pero nunca nos hemos centrado. Hemos decidido tener una discusión profunda sobre la moralidad en los asuntos internacionales o la política mundial. Michael, ¿existe la moralidad en la política mundial y en qué sentido podemos hablar de ella? El mundo parece extremadamente cruel, especialmente ahora en diciembre de 2023. Bueno, creo que la respuesta a eso es un sí condicional. Un sí condicional que no habla en términos de imperativos categóricos o estándares fijos de conducta ética, sino en términos de lo que Max Weber llamó la ética de la responsabilidad. Pero retrocedamos un minuto e intentemos abordar y dejar de lado algunas presunciones comunes sobre la naturaleza humana, la sociedad y la supuesta propensión a cometer actos violentos. Es bastante común que muchos digan que la razón por la que tenemos guerra y todos los abusos, los asesinatos y los abusos auxiliares asociados con la guerra es porque los seres humanos son por naturaleza criaturas violentas. Eso no es del todo cierto, o al menos tiene que ser reformulado. Ese es el dogma realista, ¿verdad? Los realistas afirman, o al menos una parte de la escuela afirma, que los humanos son violentos. Por lo tanto, creo que los realistas son en realidad más estructuralistas. Creen que está en la estructura de las relaciones internacionales. El hecho de que se trate de relaciones entre unidades políticas autónomas, cada una de las cuales tiene el derecho y la capacidad de decidir cuándo podría ir a la guerra, bajo qué circunstancias y cómo se llevará a cabo. Mientras que los realistas dirían que la guerra en cualquier situación particular no es inevitable, argumentan que la estructura del sistema internacional, o más bien, la falta de un sistema, permite la guerra y el conflicto violento. En otras palabras, dirían que las situaciones complejas son ubicuas. Ninguna guerra particular es inevitable porque las circunstancias, así como los juicios y decisiones individuales, determinan si hay conflicto violento. Pero hay otros que adoptan un enfoque conductual, sugiriendo que los seres humanos son inherentemente violentos. Esto realmente no es el caso. Somos capaces de toda forma de comportamiento, pero ciertamente no tenemos un impulso innato para cometer actos violentos. Algunas personas dicen eso, pero de hecho no hay un equivalente o contraparte al impulso sexual, por ejemplo. Los seres humanos pueden vivir bastante felices y estar completamente satisfechos sin participar en conflictos violentos. En este sentido, la visión hobbesiana está equivocada y mal concebida. En nuestros tiempos neolíticos o incluso paleolíticos, vivíamos en pequeños grupos de 15 a 30 personas. Había una combinación de interacción pacífica y potencial de conflicto dentro del grupo. La paz reinaba porque los lazos naturales inhibían los actos de violencia. En pequeños agrupamientos sociales, los actos de violencia son altamente disfuncionales. Existe un entendimiento común de que la supervivencia no es posible si hay peleas, heridas o muertes. Al tratar con otras tribus, los antropólogos explican que pueden ocurrir una variedad de relaciones. Puede haber cooperación o competencia violenta por el territorio y los derechos de caza. A medida que avanzamos hacia sociedades más grandes, tuvimos que encontrar un sustituto para el vínculo natural encontrado en comunidades pequeñas y simples de 20 o 30 personas. Este tipo de vínculo todavía existe entre algunas tribus en la cuenca del Amazonas y hasta hace poco en partes de África. Lo que surgió fue una codificación del comportamiento y las normas. Toda sociedad organizada tiene estas normas.
toman el principio de colaboración pacífica dentro de una tribu y lo expanden en normas de comportamiento generalizadas para grupos mucho más grandes, donde no conocemos personalmente o tenemos contacto directo con la mayoría de los otros miembros. Esta es la base para las leyes y reglas que toda sociedad organizada tiene. El aspecto más sorprendente es que en cada sociedad, la acción más expresamente prohibida y sancionada es la violencia, incluyendo matanza y agresor. which is enforced, is violence, is murder or assault. Yeah, I would just like to add that I believe the case. Sí, me gustaría añadir que creo que se puede argumentar que incluso si decimos que la violencia es parte de la naturaleza humana, la no violencia y la bondad, lo opuesto, están igual de arraigadas en la naturaleza humana. Exactamente. Vemos ambas en la vida cotidiana. Quiero decir, a todos aquí nos debe haber pasado que fuimos invitados a la casa de un desconocido y lo primero que te preguntan es, ¿has comido? ¿Quieres algo de beber? Tenemos una tendencia natural a ser amables con los demás, aunque también vemos lo contrario, como cuando las parejas pelean y se vuelven violentas. Vemos surgir la violencia en las relaciones más comunes y cercanas. Así que puede suceder. Pero afirmar que es nuestro estado natural sería definitivamente una exageración, creo. Entonces la pregunta se convierte en ¿por qué es que en estos grupos más grandes a veces prohibimos la guerra y a veces hacemos de la violencia una virtud, verdad? Es bastante interesante que tengamos ambas. It a virtue, right? It is quite interesting that we have both. We say like violence is bad, but you go back to any kind Que la violencia es mala. Pero si miras hacia atrás en cualquier sociedad, siempre encuentras alguna forma de violencia ritualizada. Tomemos los sacrificios, por ejemplo. Estamos completamente de acuerdo en que la policía puede ser violenta porque se cree que es violenta por una buena causa, ¿verdad? Para proteger a la gente. Encarcelar a las personas es un acto de violencia. Pero aceptamos que hay un grupo de personas que pueden hacerlo, justamente. Luego, cuando se trata de la guerra, a menudo se ve como una gran virtud. Me resulta desconcertante cómo en las películas de Estados Unidos, como American Sniper, u otras películas que glorifican a individuos que son muy hábiles para matar a otros en circunstancias brutales, son celebradas. Estos individuos son presentados como el epítome de un buen patriota. Esto representa una inversión de las virtudes habituales de ser un buen ciudadano o un buen cristiano, donde cuanto más puedes matar, mejor se te percibe. ¿Por qué crees que existe esta ambivalencia hacia la violencia en nuestras sociedades? Ambivalence towards violence exists in our societies. Well, I mean, here again, as you noted, we have to recognize. Bueno, quiero decir, aquí de nuevo, como has señalado, tenemos que reconocer la variedad en las culturas nacionales, no solo las culturas estatales nacionales o las grandes colectividades sociales. Varían enormemente en términos de su actitud hacia la violencia organizada, que es lo que es la guerra. Quiero decir, has tenido sociedades marciales como Esparta en la antigua Grecia. Se habla de la tradición prusiana del militarismo, y tienes otras culturas en las que la disposición hacia la guerra no se veía como virtuosa y realmente no era integral a la personalidad nacional colectiva. Entonces, a lo que realmente estamos llegando, o la conclusión a la que estamos llegando, es que la guerra, sobre todo, es un fenómeno social. Tiene que ser entendida como la emanación de una sociedad y las interacciones entre sociedades. Las causas inmediatas pueden ser una variedad de cosas, ¿verdad? Puede ser una disputa sobre territorio, un deseo de adquirir o defender territorio. Puede ser ideológico, o a veces, aunque raramente, puede ser puramente marcial. Hay algunas culturas y sociedades en las que la idea de conquista y dominación de otros es integral para ellas. Uno piensa en los hunos de Atila, uno piensa en la Horda Dorada de Genghis Khan, uno piensa en Tamerlán. Y por supuesto, la extremidad de estos sería la Alemania nazi. Pero dejemos de lado por un momento esa deformación moderna. Aunque, por cierto, investigaciones recientes sugieren que todos estos movimientos históricos desde Asia Central, que tomaron su expresión más violenta en forma de los hunos y Genghis Khan, etc., se debieron a cambios climáticos. Así que las grandes estepas de Asia Central se secarían periódicamente, obligándolos a moverse hacia el oeste. And so they had to move westward.
and that brought them into conflict with other groupings and other. Esto los llevó a entrar en conflicto con otros grupos y probablemente contribuyó a lo que ya era una cultura marcial. Tenemos que considerar la cuestión de la guerra y la violencia organizada dentro de un contexto social, así como un contexto ambiental o ecológico y un contexto tecnológico. La moralidad, de una forma u otra, especialmente en lo que respecta a la conducta de los estados, ha cambiado y se ha desplazado. Ha sido transformada por los cambios en la tecnología, lo cual discutiremos en breve. El uso de la fuerza violenta contra civiles ha variado. Comparemos las guerras europeas desde el final de las guerras religiosas, la Guerra de los 30 años, hasta la mayor parte del siglo XIX. Estas guerras se libraron entre ejércitos profesionales que mostraban poco interés en las poblaciones civiles circundantes, excepto para el aprovisionamiento. El riesgo para los civiles a menudo provenía del saqueo por parte de ejércitos indisciplinados, enfermedades y hambruna, que podrían resultar como consecuencias indirectas de los combates, como ocurrió durante la Guerra de los 30 años. De lo contrario, en el siglo XVIII, muy pocos civiles fueron asesinados, con la excepción de la Guerra de Guerrillas Española contra Napoleón a principios del siglo XIX. Hoy, debemos preguntarnos por qué el tema de las muertes de civiles en grandes números y la moralidad asociada con ello se ha vuelto tan pertinente. Associated with it is so pertinent today. Yeah, I mean, we're already getting down into deep. Sí, quiero decir, ya estamos adentrándonos en un nivel más profundo porque ciertamente hemos desarrollado normas de guerra, ¿verdad? Esto es incuestionable. Hablamos de la teoría de la guerra justa como el desarrollo de normas de guerra, derecho internacional y demás. Hay diferentes componentes en este desarrollo de normas en torno a la violencia organizada, colectiva y a gran escala. Una de las normas que se ha desarrollado es que los civiles deberían estar fuera de límites, ¿cierto? No deberían ser atacados. Aunque siempre surge la pregunta, ¿quién cuenta como civil y quién no? Aceptamos que en el siglo XIX la guerra dentro de Europa intentó más o menos evitar a los civiles. Sin embargo, si miras el continente africano y los continentes americanos, la gente allí ni siquiera era considerada humana. Por lo tanto, todo el concepto no se aplica. El grupo siempre decide a quién reconoce como un contraparte adecuado. Pero si damos solo un paso atrás, la idea de la violencia organizada entre grupos implica tecnología, normas e ideas. También quiero señalar que un factor podría ser la mera capacidad, la posibilidad de que algo pueda suceder. Lo que quiero decir con eso es que en este momento estoy en un punto en el que digo que lo único que determina lo que hacen los estados es lo que pueden hacer y lo que quieren hacer. Hay dos factores a considerar. El primero es qué influye en el deseo, que incluye las normas. El segundo es qué influye en la capacidad, como las habilidades tecnológicas, ¿verdad? Esto incluye las capacidades de guerra y demás. Podemos profundizar y decir que no se trata solo de estados. Si miramos tiempos más antiguos, se trata de los grupos que poseían armas y quién los controlaba. Sin embargo, surge la pregunta, ¿estos grupos están conscientemente en control? La capacidad de actuar y el deseo de actuar están verdaderamente influenciados por los miembros del grupo. O las redes sociales de los miembros están estructuradas de tal manera que la capacidad y el deseo son independientes de cualquier individuo dentro del grupo. Si son independientes, entonces estamos viendo una propiedad emergente, donde la capacidad y especialmente el deseo no están atados a un individuo, sino al grupo en su conjunto. Hay una expresión conmovedora acuñada por el youtuber británico Russell Brand. En uno de sus típicos monólogos rápidos, dijo: estas personas son como las pulgas en el lomo del perro de la guerra. El perro de la guerra se lleva a las personas y podríamos pensar que líderes como Biden, Putin y Xi están en control, pero en realidad son meramente las pulgas en el lomo del perro de la guerra. El perro de la guerra va donde quiere. Entonces, ¿cuál es tu perspectiva sobre esto? Bueno, sí, quiero decir, lo expresaría de manera algo diferente. Primero, volvamos a tu precisa formulación de tener los medios y si tienes la intención.
Esto nos lleva a la fórmula estándar utilizada por los detectives de homicidios y escritores de misterio, que es motivo, medios y oportunidad. Los motivos pueden variar. Otra forma de decir esto es que las causas inmediatas de cualquier conflicto particular son tan numerosas como variadas. Eso es la motivación. Los medios y la oportunidad han sido constantes. Esto es la adición de que en un mundo compuesto y poblado por unidades políticas independientes, cada una tiene el derecho de decidir cuándo y bajo qué circunstancias podría recurrir a la violencia contra vecinos u otros. Esa es la oportunidad. Los medios han cambiado, y creo que este cambio en los medios ha alterado nuestra concepción de la moralidad. Permíteme entrar en ello brevemente. Estamos hablando de los ejércitos profesionales del siglo XVIII, que según los estándares de hoy estarían involucrados en guerras muy limitadas. Estas guerras eran limitadas en términos de alcance geográfico, mano de obra e incluso bajas en términos absolutos, sino en términos relativos o proporcionales. Lo que ha cambiado, por supuesto, es que para el siglo XX estamos hablando de guerra total. ¿Por qué es una guerra total? We're talking about total war. Why is it total war? Well, not because the opportunities have changed, not necessarily No porque hayan cambiado las oportunidades, ni necesariamente los motivos, sino porque la capacidad de movilizar y emplear la fuerza depende de las capacidades de toda la sociedad, su economía, medios productivos, industria, etc. La conclusión lógica es que si la fuerza y el poder de un protagonista o de todos los protagonistas dependen de las características y atributos de la sociedad, entonces estos deberían y se convierten en objetivos legítimos. Por eso, en la Primera Guerra Mundial, hubo un ataque directo a la infraestructura civil. No eran solo civiles, también eran objetivos militares, plantas industriales y los trabajadores que operaban las máquinas que producían armas. Al mismo tiempo, se desarrollaron medios para alcanzarlos, como los aviones. La combinación de estos factores condujo a una guerra total, donde la intensidad de la guerra depende de las capacidades industriales y económicas de una sociedad y los medios para atacarlas. Esto llevó a asaltos masivos sobre poblaciones civiles en la Segunda Guerra Mundial, como los bombardeos de Coventry, las ciudades alemanas bombardeadas por los aliados, el bombardeo incendiario de Tokio y finalmente las bombas atómicas sobre Hiroshima y Nagasaki. Entonces, ¿qué sucede con las nociones tradicionales de autocontención como característica clave de una ética de responsabilidad bajo esas circunstancias? Volvamos a los 5 ingredientes que se supone constituyen o justifican una guerra justa. Wait a second. Estoy completamente de acuerdo con lo que estás diciendo, pero quiero añadir algo sobre tu punto. Aunque estoy de acuerdo en que la guerra total, tal y como se libró en la Primera y Segunda Guerra Mundial, pudo haber sido nueva en su sentido tecnológico, no estoy del todo de acuerdo en que el concepto en sí mismo fuera nuevo. Toda la historia de la guerra siempre ha sido total, en el sentido de que cada gran general entendía que cortar al ejército enemigo de sus suministros lleva a su derrota. Esa es la idea completa de sitiar una ciudad. No solo sitias al ejército, sino todo el sistema de apoyo de tu enemigo. Tomemos a Napoleón, por ejemplo. Intentó aislar a Gran Bretaña, y Gran Bretaña intentó aislar a Napoleón en el continente con bloqueos. Este concepto de bloqueos es muy antiguo. En el derecho internacional, incluso tenemos 700 años de ideas sobre cómo funcionan los bloqueos, incluyendo cuándo son legales y cuándo no lo son. La idea de atacar la infraestructura civil y las rutas de suministro es antigua. En mis estudios sobre la neutralidad es particularmente importante porque afecta a terceros países. Luego exigen, oigan chicos, no estoy en guerra con ninguno de ustedes. Todavía tengo derecho a comerciar con ambos. Pero usualmente, ambas partes le dicen al tercero que se pierda, diciendo, puedes comerciar conmigo, pero ciertamente no con el otro. Se ha desarrollado todo un sistema alrededor de este concepto. Así que, en mi opinión, siempre que la guerra se vuelve extremadamente seria, siempre escala a formas cada vez más totales. Vemos eso ahora mismo, por ejemplo, en la guerra entre Rusia y Ucrania.
Occidente está tratando de derrotar a Rusia, no luchando en el terreno, sino participando en ámbitos completamente diferentes, especialmente en lo económico. Esta estrategia fracasó espectacularmente y produjo el efecto contrario. Pero la intención de llevar la lucha al ciudadano ruso común fue muy claramente pronunciada desde el principio. Así que creo que la guerra tiene un aspecto muy total. Es más difícil encontrar ejemplos de guerras que no fueron totales que aquellos que se convirtieron en totalidad. Mm. Well, I think you make a very good point, about Bueno, creo que has hecho un muy buen punto sobre el interés que tienen los estados en conflicto y guerra en limitar el acceso a los suministros. supply. Pero al mismo tiempo, deberíamos tener en cuenta que, en primer lugar, el alcance tendía a ser geográficamente limitado. Ciertamente en tierra era muy limitado, en el mar era más amplio y grande. El uso de bloqueos y el sistema continental durante las guerras napoleónicas, por ejemplo, tenía un alcance geográfico. Sin embargo, no había capacidad o habilidad para alcanzar a los productores reales de Edis o lo que fueres. Of the foodstuffs or whatever. And But that's the, therefore, that No pudieron, así no lo hicieron. Si hubieran podido, lo habrían hecho. had they been able to, they would have. the means, yes, but let's, compare that again Sí, eso es correcto. to attack on. Sin embargo, comparemos eso con los ataques a ciudades en la Segunda Guerra Mundial. Inicialmente, estos ataques se justificaban por el valor de destruir fábricas, infraestructura y patios ferroviarios, pero muy rápidamente se convirtieron en una campaña contra las poblaciones civiles. La creencia, a veces expresada y a veces no, era que si podías castigar lo suficiente a una población, todo el país se desmoralizaría. Para el final de la guerra, esta creencia estaba claramente expresada. The whole country would become demoralized. Yeah. Break their And, will. Yeah, one, you would have demoralization. Rompan su voluntad. Sí, un resultado sería la desmoralización, y junto con eso la población podría volverse contra su gobierno, que los había llevado a tal horrendo estado de cosas. Ahora, por supuesto, ambas suposiciones han empezado a demostrarse falsas. Sabemos que en casi todos los casos, ya sea en Gran Bretaña, Alemania o la Unión Soviética, los ataques a centros de población tienden a fortalecer el sentido de identidad colectiva y endurecer la disposición a seguir luchando en la guerra. La población no se volvió contra sus líderes en ninguna de esas instancias. Más recientemente, se han cometido los mismos errores de análisis y juicio. Consideren la idea descabellada, algunos dirían absurda, de que si aplicáramos sanciones económicas severas a Rusia, combinadas con bajas en los campos de batalla en Ucrania, la población se alienaría tanto de los líderes, se enfadaría tanto con el liderazgo, que derrocarían al régimen actual. Traerían de vuelta a un sobrio Yeltsin, quien a su vez invitaría al oeste a volver a saquear los recursos rusos, y todos vivirían felices para siempre. Resources, and everyone would live happily ever after. I mean, of course, this is based upon profound ignorance. Quiero decir, por supuesto, esto se basa en una profunda ignorancia, rayando en la idiotez, pero esa era una de las principales líneas de pensamiento en Washington. Fue asimilada y aceptada por nuestros valientes aliados europeos, lo que llevó al compromiso total para derrotar a Rusia. De hecho, podrías decir que no era solo para defender a Ucrania. Las fuerzas militares ucranianas en ese momento estaban a punto de asaltar el Donbass y el ataque ruso fue esencialmente preventivo. El objetivo no era solo restaurar el Donbass al control del gobierno de Kiev. Francamente, muy pocas personas en Washington, entonces o ahora, realmente se preocupan mucho por el bienestar de los ucranianos. Hemos estado diciendo durante meses, manténganlos luchando tanto como puedan solo para debilitar a Rusia. Si pierdes 500,000 de personas, no es una preocupación nuestra. Más bien, el objetivo principal era deshacerse de Putin y marginar permanentemente a Rusia de los asuntos europeos como una potencia y neutralizarla como tal. El arma económica era secundaria. As a power. The Yeah, and economic weapon. this failed, but the economic weapon that just today on foreign policy, there's another one. El arma económica fracasó, pero justo hoy en política exterior hay otro de estos artículos ridículos.
La gente sigue pensando que esto podría funcionar, que puedes hacer que incluso la élite en Rusia se vuelva contra su liderazgo. También quiero señalar que usaste la frase un Yeltsin sobrio, que es un oxímoron en varios niveles. Pero también hay un malentendido de que los años de Yeltsin fueron los peores años para Rusia desde la Gran Purga a finales de los años 30. Quiero decir, desde la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? Nunca ha sido tan malo para los rusos en la Unión Soviética como lo fue bajo Yeltsin. Entonces, por supuesto, los rusos ordinarios no querrían que eso regresara. Los rusos entienden de primera mano lo que es cuando el país en el que vives se descompone en varios pedazos, y que Occidente incluso articule esto como un posible resultado y objetivo de todo el empeño. El nivel de audacia en Occidente al pensar que este tipo de señales sería recibido positivamente por la población en Rusia es bastante sorprendente. Pero eso nos lleva de vuelta a la pregunta, ¿qué motiva a estos estados disfuncionales? También hay una disfunción ideológica de ser incapaz de entender el mundo desde la perspectiva del otro. Este es el defecto terminal de los países occidentales en este momento. Son completamente incapaces y no están dispuestos a intentar comprender las preocupaciones de seguridad reales de otros participantes en el sistema internacional. Occidente puede pretender que es el mundo entero, pero nunca será el mundo entero. Creo que hay un profundo problema psicológico que se interpone en el camino de un análisis racional de la situación. Yes. I'm really, it's Sí, es una pregunta muy importante y fundamental. Creo que aquí vemos una tremenda variación. Algunos gobiernos y líderes estatales, independientemente de sus objetivos y estrategias, han sido altamente racionales, lógicos y calculadores, como Bismarck. Él inició al menos 3 guerras, contra Austria, Dinamarca y Francia. Tenía un objetivo muy claro, sabía exactamente lo que estaba haciendo y por qué. Cultivó un consenso entre las élites políticas alemanas que se basó en el apoyo federal. Bismarck también estaba muy informado sobre las partes con las que trataba. Su diplomacia fue extremadamente hábil y tuvo tratos bilaterales con todos en Europa, incluyendo Austria, Austria-Hungría, Rusia, Gran Bretaña y Francia. Esto se basaba, en algunos casos, en conocimiento de primera mano. Por ejemplo, hablaba inglés muy bien, habiendo pasado 9 meses en Birmingham cuando era joven estudiando la industria británica. Su compañero de habitación en la universidad era un estadounidense de Boston, lo que le ayudó a perfeccionar su inglés. Conocía bien Inglaterra, Rusia y ciertamente Austria. La cuestión de la ignorancia deliberada, que es en parte voluntaria, quizás sea un tema aparte. Es una cuestión antropológica y fascinante en términos de psicología social. La disposición para tomar decisiones de vida o muerte que afectan no solo las vidas y muertes de otras personas, sino también los intereses fundamentales y el bienestar de tu propia sociedad, basándose en imágenes caricaturescas de las otras partes involucradas, es el colmo de la irresponsabilidad e incompetencia. Plantea preguntas sobre quiénes son realmente estas personas. the question as to just who these people are. También plantea la pregunta, ¿es real? ¿Creen en sus propias mentiras? ¿O parecen tan absurdas que es difícil imaginar que puedan hacerlo? ¿O es simplemente opio para las masas? Nosotros somos el objetivo de la propaganda, ¿verdad? Pero puede que las personas a cargo no lo crean ellas mismas. Entienden que para controlar una sociedad democrática necesitas alimentarla con un relato. La distinción aquí es significativa. La diferencia radica en si el Estado está dirigido por individuos tontos o por astutos. I think it's a combination. Well, first of all, I mean, you find both Creo que es una combinación. in the same En primer lugar, encuentras ambas perspectivas, y a veces ambas en el mismo gobierno. En Estados Unidos hoy tenemos una situación peculiar donde la abrumadora mayoría del establecimiento de política exterior, al que también podrías llamar la clase política o la oficialidad político-administrativa de Washington, comparten una visión distorsionada del mundo, del sistema mundial y de otras potencias, incluyendo el carácter de su liderazgo. Por ejemplo, figuras como los llamados neoconservadores, Blinken, Nuland, Sullivan y muchos otros en Washington exhiben una especie de ignorancia deliberada.
Esta ignorancia es conveniente porque significa que no tienen que pensar completamente en la lógica de las políticas y estrategias que están promoviendo. Con el tiempo, incluso pueden empezar a creer en esta visión distorsionada. Sí, es conveniente. Y si comienzas con un conocimiento limitado de otros estados y su liderazgo, es menos probable que intentes informarte. Esta falta de información se convierte entonces en la base para las estrategias que formulas y las políticas que emprendes. Pero la realidad hoy en día en Estados Unidos, y diría que lo mismo es cierto en Gran Bretaña, Alemania y gran parte de Europa Occidental, es que hay casi una patología colectiva. Es como si operaran en referencia a un mundo de fantasía que no coincide con el mundo real. Mira cómo se retrata a Putin, por ejemplo, o considera las expectativas totalmente injustificadas e infundadas de que el pueblo ruso se rebelará contra Putin si sienten la presión de las sanciones económicas. Esto se suma a la ignorancia sobre la economía rusa. Yeah, you're right about that. And the so it Sí, tienes razón en eso. Debe ser una combinación de estupidez y astucia de diferentes personas que interactúan entre sí. También tienes el famoso problema del efecto Dunning-Kruger, es decir, cuanto menos sabe alguien, más confiado está de que son expertos. Estas son las personas que más firmemente impulsarán una cierta estrategia porque tienen una absoluta falta de comprensión de lo que es realmente el caso. Volvemos a la guerra, porque la guerra es el choque definitivo. Es el punto en el que la gente está dispuesta a empezar a matarse unos a otros e incluso a ser asesinados para lograr un cierto resultado. La guerra tiene un efecto muy sobrio, porque generalmente muestra que uno o ambos lados estaban calculando seriamente mal. Sin embargo, nunca sucede en la guerra que ambos lados sean validados al mismo tiempo. Al menos uno descubrirá que su evaluación fue incorrecta y que ciertas cosas que creía que se podían hacer no se pueden lograr. Entonces te llevas un golpe. El problema, por supuesto, es cuando tienes una guerra por poderes, como en Ucrania, el golpe no es en tu propia nariz. Así que los neoconservadores todavía están aislados del daño corporal real que alteraría su percepción de la realidad y pueden continuar empujando. No estoy diciendo que sea algo bueno, solo digo que ese es el resultado de lo que hace la guerra. La guerra demuestra que algunas personas estaban equivocadas. Pero si aquellos que tienen que admitir que estaban equivocados no son los que están realmente involucrados, entonces el efecto es muy poco, aunque con el tiempo se filtra. Poco a poco, la realidad tiene que calar. The New York Times hoy admite que la contraofensiva en Ucrania fue un fracaso. Les tomó mucho tiempo, pero en algún momento, la realidad tiene que calar. it takes forever, but at some point, reality has to sink in. Yeah, but let's pick up on the notion of the distance of. Sí, retomemos la noción de la distancia de los líderes de los eventos reales. Hace siglos, los líderes tribales tenían que liderar a sus tribus en combate. Incluso cuando teníamos sociedades organizadas, los monarcas a menudo lideraban sus fuerzas en la batalla. Alejandro Magno estaba justo al frente de las fuerzas griegas que conquistaron la mitad del mundo conocido. Esta tradición continuó durante algún tiempo. Sin embargo, a medida que la guerra se ha vuelto más controlada a distancia, la distancia de los líderes del combate real ha crecido proporcionalmente. Como resultado, el factor humano se vuelve menos importante y la moralidad individual, arraigada en un sentido de humanidad común con otros grupos, naciones y líderes, tiende a disolverse. Este desapego también afecta a los combatientes. Por ejemplo, si eres un operador de drones sentado en Nevada, seleccionando objetivos y presionando un botón que libera un misil Hellfire desde un dron en Yemen o Afganistán, no sientes una conexión humana. Es solo un objeto, casi como un videojuego. La moralidad se convierte en una consideración muy abstracta. Hay evidencia de que algunas de estas personas, que toman decisiones muy concretas y específicas que conllevan vida o muerte incluso a miles de millas de distancia, sufren su propia versión leve del trastorno de estrés postraumático. Post-traumatic stress syndrome. But, post-traumatic stress syndrome. El síndrome de estrés postraumático ocurre porque los seres humanos no están naturalmente reconciliados con matar a otros seres humanos.
Si fuéramos el tipo de animales que algunos sugieren, con un impulso innato a cometer actos violentos, no sufriríamos de trastorno de estrés postraumático. Por ejemplo, como historiador, he notado a partir de una extensa investigación en memorias y cartas que entre las tropas estadounidenses en el frente europeo durante la Segunda Guerra Mundial, cerca de un tercio habitualmente no disparaba sus armas o las disparaba al aire. Había dos razones para esto. Primero, estaban más preocupados por la supervivencia que por matar al enemigo. Tan pronto como comenzaba el combate, se tiraban al suelo, con la cara en la tierra, y se escondían detrás de árboles para preservarse. Segundo, se sentían incómodos con la idea de matar a alguien a quien realmente podían ver. Por supuesto, esto es diferente de usar artillería o lanzar bombas desde aviones, donde hay una desconexión similar a la de un operador de drones en Nevada. Yeah, and we have social mechanisms in order to Sí, y tenemos mecanismos sociales para abordar el problema de que a veces los soldados no quieren matar al enemigo, ¿verdad? Quiero decir, la fraternización con el enemigo es castigada con la muerte en muchos lugares. Entonces, lo que vimos durante la Primera Guerra Mundial en Navidad, cuando la gente salía y celebraba junta, esos eran momentos humanos. Cualquier sistema de guerra intenta prevenir eso. Tenemos mecanismos sociológicos. Por ejemplo, el hecho de que los combatientes y soldados a menudo se pinten la cara representa un momento dramático en el que intentas pretender ser otra persona. De esta manera, te sientes menos responsable por la muerte de otros, ¿verdad? Hay buen análisis e investigaciones muy buenas sobre todos estos efectos y la psicología de la guerra, y todo eso juega un papel conjunto. Quizás ahora podamos volver a la pregunta general sobre la moralidad y la idea de regular la guerra. Sacaste el libro antes porque querías discutir los 5 puntos de la guerra justa. La teoría de la guerra justa es antigua. Fue desarrollada por San Agustín. No sé por qué es un santo, porque me parece más un diablo. was made by Saint Augustinus. I don't know why he's a saint because he's more of a devil. But Regresemos a eso por un momento porque se le atribuye a San Agustín algo que no hizo. did he? Okay, teach me. I thought it was. I thought he actually wrote the. Let's note the five. Destaquemos las 5 razones para ir a la guerra. Primero, debe haber una explicación persuasiva de por qué el Estado o el país tiene que ir a la guerra. Segundo, si la guerra es necesaria como último recurso, después de que todos los medios no violentos hayan resultado inútiles, entonces esencialmente significa autodefensa en lugar de agresión o conquista. Tercero, se debe usar la fuerza mínima requerida, que es el principio de proporcionalidad. Cuarto, las tropas enemigas deben ser tratadas humanamente, lo que ahora diríamos que está de acuerdo con la Convención de Ginebra y las normas sociales. Y quinto, los no combatientes, es decir, los civiles, deben ser protegidos de los peligros del combate siempre que sea razonablemente posible. Ahora, por supuesto, lo que es razonablemente posible debe considerarse a la luz de las tácticas de la guerra total. Si la estrategia es bombardear primero los centros de población para destruir la infraestructura y luego desmoralizar a todo el país, no es solo una cuestión de lo que es posible, sino también de lo que es moralmente aceptable. Yeah, and unfortunately, within international law. Sí, y desafortunadamente dentro del derecho internacional y la justificación moral para la guerra, hay otro principio que puede anular los otros 5 en cualquier momento, que es el argumento de la necesidad. Hemos visto este argumento repetidamente. Esta es una razón por la cual von Clausewitz dice que la guerra inevitablemente conduce al enfrentamiento definitivo. Tan pronto como un Estado está al borde de perder o no lograr ganar, sus líderes argumentarán que bajo circunstancias normales no se les permitiría bombardear Dresde o lanzar bombas incendiarias sobre Tokio. Pero en la situación actual, que es increíblemente horrible, deben hacerlo por necesidad. Afirman que esto sirve como justificación legal. Por supuesto, mientras ganes una guerra, nunca enfrentarás castigo. El único crimen de guerra real que resulta en ejecución es perder una guerra. Ganar una guerra nunca conduce a tal castigo. Nunca. War crime while winning a war gets you hung. Never, ever. Not one. Absolutely.
Of course, much of this really turns on Por supuesto, sabes que mucho de esto depende de cómo defines necesario. La integridad del territorio nacional y los intereses fundamentales están en juego. Ahora, Estados Unidos define ampliamente sus intereses nacionales en estos días. Ha llegado a la conclusión de que la expansión de la OTAN hacia Ucrania y negar a Rusia la incorporación de Crimea, inicialmente, Rusia ni siquiera quería incorporarla. Pero reconocer las preocupaciones de Rusia sobre el estatus de las poblaciones rusas en el este de Ucrania y Crimea no es necesario para los intereses nacionales americanos. Esto justifica no solo nuestra participación en la guerra actual, sino también nuestras acciones desde 2014. De manera similar, el presidente Biden ha declarado que es necesario asegurar los intereses americanos contribuyendo a la defensa de Israel, a pesar de las bajas resultantes entre la población de Gaza. El término necesario es realmente bastante maleable. is a term or a concept that's really, made of rubber. Which is why these leaders love it, right? It's the Por eso a estos líderes les encanta, ¿verdad? Es lo más fácil del mundo, simplemente definir cualquier cosa que quieras hacer como esencial para la nación o esencial para luego rellenar el concepto que actualmente es la razón de Estado, la razón de ser del Estado. Hannah Arendt analizó correctamente que la seguridad nacional es básicamente la razón de Estado para los estadounidenses. Tienes otras sociedades en las que la fe cristiana o la fe musulmana y demás actúan como la principal justificación para el gobierno del Estado. En Estados Unidos, a Arendt le pareció que la seguridad nacional en sí es la principal razón a través de la cual el Estado legitima su propia existencia y su dominio sobre el pueblo. Y puedes ver cómo en el discurso gubernamental actual en Estados Unidos, en el discurso político, la seguridad nacional siempre está presente. Así que no apoyar a Israel en Gaza significaría poner en peligro la seguridad nacional de Estados Unidos. De este modo, creas un vínculo entre dos conceptos completamente y absolutamente diferentes. Pero tienes la justificación, la lógica, y por lo tanto ocurre la violencia. and therefore violence happens. Yes, of course, what's necessary for the current administration. Sí, porque lo que es necesario para la actual administración son dos cosas. En primer lugar, Estados Unidos, desde la desintegración de la Unión Soviética y potencialmente antes, ha definido el bienestar y la seguridad nacional como un mundo arraigado con valores políticos liberales en la forma que encuentras en la mayoría del Occidente. Esto también incluye la peculiar forma de organización económica, el capitalismo neoliberal, en la forma que Estados Unidos ha promovido, que prevalece en gran medida en el colectivo occidental. Por supuesto, esto abre discusiones sobre el motivo, los medios y la oportunidad. El motivo es omnipresente y global. La oportunidad existe porque no todos han accedido aún ni establecido el tipo de instituciones públicas que Estados Unidos cree que está destinado a promover. Esto se ve como una condición tanto para la estabilidad mundial como para la realización estadounidense de sus objetivos y propósitos por los cuales cree que fue puesto en esta tierra. Desafortunadamente, creo que esa es la situación. La otra dimensión es la creencia en la Casa Blanca de que debe tomar ciertas acciones en Ucrania y Palestina para que Joe Biden sea reelegido. And in Palestine in order for Joe Biden to be reelected. Bueno, sí, un pensamiento muy instrumental. Yeah, here we get another very different. Of course, this is as stupid as many of the other. Sí, aquí obtenemos una gran variedad de perspectivas. Por supuesto, esto es tan erróneo como muchas de las otras suposiciones, porque creo que se está haciendo evidente, y debería haberlo sido desde hace tiempo, que este tipo de candidato, muy débil para la reelección, que ya sufre de todo tipo de desventajas, va a perder apoyo debido a lo que ha hecho en Ucrania. El resultado derivado de sus acciones y el descontento de los votantes normalmente demócratas, particularmente los jóvenes, por hacer de Estados Unidos un cómplice de genocidio, es significativo. Por cierto, el genocidio, según lo define la Convención de Ginebra, no requiere la matanza industrial de 6 millones de personas de una etnia, raza o religión en particular. De hecho, no se trata solo de la magnitud en términos de números, sino también de la eliminación de una cultura e identidad nacionales. Cualquiera que vea este video puede buscarlo por sí mismo. It's the
Solo vaya a Wikipedia y busque la Convención sobre el Genocidio. En esos términos, es totalmente apropiado decir que lo que Israel está haciendo en Palestina, incluyendo en Cisjordania y Gaza, de hecho cumple con la definición de genocidio enunciada por las Naciones Unidas y representando a la comunidad mundial. by the United Nations and representing the world community. I mean, we know that the people who are Quiero decir, sé que las personas que están a cargo en Occidente están conscientes de esto porque están acusando a China de hacer lo mismo con los uigures. No están diciendo que China está matando a los uigures de manera industrial. Están afirmando que es un genocidio porque China está tratando de erradicar su cultura. Ellos lo saben. Lo que encuentro tan difícil, esta disonancia cognitiva, es que en la tercera semana de bombardeos en Gaza, Occidente, incluido Israel, tuvo la audacia de firmar una carta condenando el trato de China hacia los uigures como genocidio mientras cometían atrocidades contra los palestinos. Esto me hace cuestionar la moralidad. ¿Podemos seguir hablando de principios morales? Discutimos el principio moral de no discriminación contra los combatientes y se menciona en los periódicos. Pero lo que vemos es un desprecio completo por estos principios, como se ve en Yemen. En un ensayo, destacaste el ataque a Raqqa para eliminar al ISIS. Esos fueron actos inhumanos cometidos por Occidente, plenamente conscientes del grave daño que estaban causando, así como en Mosul. La moralidad parece existir como concepto, pero no en la práctica. to exist as an idea, but not as a practice. I think today's world is unique. Creo que el mundo de hoy es único. El mundo político posmoderno en el que habitamos en Occidente es único y no tiene precedente. Este es un tema muy complejo. Para entenderlo, uno debe mirar más allá del estudio de la política y las relaciones internacionales, que a menudo están entrelazadas con la economía. En cambio, deberíamos considerar la psicología, la antropología y la sociología. La psicología debe abarcar tanto lo individual como lo colectivo, así como lo normal y lo patológico. Creo que se puede hacer un caso muy sólido de que nuestras actuales élites políticas viven en un mundo de fantasía tan alejado de la realidad que se manifiesta como una psicopatología colectiva. Hay tantas contradicciones que van más allá de la hipocresía. Como dijimos antes, muchas de estas personas realmente creen en las tonterías que están diciendo. Racionalizan no solo hacer la vista gorda ante el genocidio en Gaza, sino también ser cómplices o accesorios de él, especialmente en lugares como Estados Unidos y el Reino Unido. En el continente, la perspectiva está distorsionada por algunas personas muy tímidas con poca convicción o sentido moral. Estoy pensando en individuos como Schulz en Alemania, Trudeau en Canadá y la multitud en Bruselas, desde Ursula von der Leyen hasta Josep Borrell. Son personas muy débiles con intelecto limitado y carácter débil, carreristas que han alcanzado posiciones 4 o 5 niveles más allá de su competencia o calificaciones. Or qualification by character. And that has to be acknowledged Y eso tiene que ser reconocido. in order to understand. Creo que para entender lo que está sucediendo ahora y lo que ha sucedido en los últimos años con temas como Irak, Yemen, Afganistán y el intenso sentimiento antirruso centrado en Ucrania, necesitamos considerar otro punto. Pascal, planteaste la cuestión de si hay un factor racial prejuicioso involucrado, particularmente al discutir temas como la geopolítica. Esta es otra dimensión que debe tenerse en cuenta. Pensábamos que el prejuicio racial había dejado de ser un factor significativo en las percepciones y conductas de las potencias occidentales, ciertamente desde la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, hay pruebas considerables de que todavía existe, acechando bajo la superficie, y ha comenzado a manifestarse de nuevo. Puede que no sea de las formas más virulentas y concretas que lo hizo en el pasado, pero es evidente en las actitudes y en la abstención de hacer juicios que deberían hacerse, o en hacer otros juicios que no están justificados. Es difícil ignorar el hecho realmente inquietante de que si los gazatíes no fueran árabes, si no fueran parte de lo que se llama el mundo del sur o no occidental, la tolerancia a lo que está sucediendo no sería tan despreocupada como lo es ahora. Esto no quiere decir que este haya sido el único o el factor determinante, pero es difícil evitar la conclusión de que juega un papel. Conclusion
that it plays a role. I have you're right. I do think it plays a role, but I am Tienes razón. Creo que juega un papel, pero tengo sentimientos encontrados sobre este tema debido a lo que hemos visto en los últimos 30 años o más. En tu ensayo, señalas que a Occidente nunca le importó realmente lo que le sucedió a las personas en Donbass desde 2014 hasta 2022, ¿verdad? Hubo 14,000 personas asesinadas en ese periodo, muchas de ellas civiles, y esas eran personas blancas y rubias. Luego, por supuesto, vimos cómo reaccionó Occidente cuando los ucranianos huían, con toda esta narrativa de estos pobres refugiados blancos y rubios, tenemos que ser tan amables con ellos. Nunca fuimos amables con la gente del mundo árabe. Entonces hay un elemento racial. Pero por otro lado está el enemigo, el tipo de enemigo deshumanizado, aunque no al nivel de los gazatíes. Quiero decir, la situación entre Gaza e Israel está en un nivel completamente diferente. Pero en el conflicto estructural entre Estados Unidos y Rusia, hemos visto que Occidente también deshumaniza a los rusos, intentando cancelarlos. Y aunque los rusos son blancos, eso no es del todo cierto. Rusia es una sociedad muy multiétnica, multilingüe y multicultural. Multicultural society, actually, but a good part of Western Russia, Una porción significativa del oeste de Rusia, particularmente alrededor de Bielorrusia, consiste en poblaciones blancas. Estas sociedades han experimentado ostracismo y la rusofobia es, de hecho, un fenómeno real. Hay un elemento racial en juego. Parece que Occidente es completamente capaz de excluir a personas del grupo interno, incluso cuando comparten características físicas similares. Tomemos Yugoslavia como ejemplo. Durante mucho tiempo, los yugoslavos no fueron considerados europeos y sus refugiados no eran vistos como refugiados europeos. Fueron explícitamente categorizados como forasteros en la mente de muchos europeos. Recuerdo un incidente que involucró a mi exnovio. Le mostré una foto de mis amigos de Croacia y Serbia. Le expliqué que a pesar de vivir en Suiza y tener pasaportes suizos, todavía enfrentaban racismo debido a sus apellidos. Él se sorprendió y dijo, pero son blancos. Como alguien de Taiwán, le resultaba difícil creerlo. Esto demuestra que los europeos y otros grupos blancos tienen una historia de excluir a otros blancos de su grupo interno, creando así barreras raciales adicionales. You're absolutely right. And it's a very good point and also an important. Absolutamente correcto. Es un punto muy bueno e importante. Repasemos la lista de ejemplos recientes. Los bosnios, por ejemplo, no se consideraban del todo europeos, aunque tienen el mismo ADN que los serbios y croatas, ¿verdad? Esto se debe a que son musulmanes. Sus nombres reflejan eso. Y no importa si tienes cabello rubio y ojos azules. Cuando vas a Rusia, se trata de raíces históricas. Los rusos no se ven del todo como europeos. Hay quienes están inclinados a decir que realmente son asiáticos, que su mentalidad ha sido moldeada por siglos de dominación mongola. Centuries of Mongol domination. Right? Darius, esas narrativas sobre los rusos son racistas. Now you see that being revived in this hysterical, ridiculous. Ahora ves que se revive en esta histeria ridícula de rusofobia. Quiero decir, toma por ejemplo la negación del derecho de los paralímpicos rusos calificados a competir. Estos individuos, que tienen discapacidades, han pasado incontables años entrenando y han superado psicológicamente tanto. Sin embargo, a Miles East no le importa negarles la oportunidad de participar simplemente porque son rusos. Es como si hubiera un deseo de castigar a todos. Son vistos como un grupo asiático, mestizado. Mongoles, si quieres, personas que no son del todo europeas. Sin embargo, no va a tomar la forma que tomó en el Congo, Namibia o incluso con los otomanos contra los armenios. Pero incluso allí, el número de los que fueron asesinados es considerable. Nadie sabe exactamente cuántos, pero están en las decenas de miles. Fueron expulsados y forzados a ir al desierto, similar a cómo los israelíes quieren forzar a los gazatíes al desierto del Sinaí. Pero fue todo el pueblo el que fue desplazado. Los franceses hicieron eso en Argelia. Tomaron grupos tribales enteros, decenas de miles de personas, y literalmente los desarraigaron y movieron, a veces matándolos. And move them, but kill them. It took the 1950s to start doing that.
But No fue hasta la década de 1950 que empezamos a ver algunos cambios. Sin embargo, esas acciones abiertas probablemente ya no sucedan. Pero como él mencionó, hay una decisión de no intervenir en situaciones como ayudar a los bosnios, así como una aceptación pasiva de eventos como lo que está sucediendo en Gaza. Todos estamos conscientes de la experiencia judía del antisemitismo a lo largo de 2 milenios, culminando en el Holocausto, lo que ha creado un contexto psicológico único. No obstante, las acciones flagrantes y abiertas tomadas por Israel contra los palestinos, uno podría pensar, nunca serían simplemente ignoradas o incluso justificadas, especialmente cuando Estados Unidos ha contribuido a ellas de maneras tangibles. ¿Quién hubiera pensado que esa sería la reacción del mundo occidental? No hay una respuesta o explicación fácil. Creo que es parte de lo que veo como una psicopatología colectiva que se manifiesta de diversas maneras en las sociedades occidentales contemporáneas. Esto es evidente en gran parte de nuestra vida pública doméstica, así como en nuestras actitudes hacia los eventos internacionales. Pero no profundicemos demasiado en ese tema. towards external events, but let's not try and go down that road. Yeah, we could. I mean, we could go into many different ways to try. Podríamos explorar muchas formas diferentes de dar sentido a esta atrocidad que pensábamos que era imposible. Sin embargo, tomemos esto como una lección de que nuestra capacidad colectiva para crímenes indecibles siempre ha estado presente. Esto no es una sorpresa, ¿verdad? Somos conscientes del Holocausto, el genocidio armenio y otros genocidios. Sabemos sobre el experimento de la prisión de Stanford y la ola, aquel famoso experimento escolar. Entendemos que grupos de personas pueden rápidamente colectivizarse, su pensamiento puede ser completamente alterado y pueden ser impulsados a cometer crímenes indecibles contra grupos minoritarios o aquellos bajo su control. Esto es solo otro ejemplo entre muchos que muestran que no hay nada que nos proteja inherentemente de la crueldad colectiva. Ahora, estoy luchando un poco. ¿Cuándo comienza la crueldad colectiva? ¿Requiere un motivo o propósito político? ¿O puede ser irracional? Parece comenzar de repente una vez que las condiciones son adecuadas. No estoy seguro. Once the pieces fall in line, it starts. I don't know. There are always people of Siempre hay personas, por supuesto, que lo fomentarán porque propias agendas y objetivos. agendas and objectives, Yeah. Sí, pero esas son solo las piezas, ¿verdad? Se unen cuando... and then they exploit. They kind of Y luego explotan una especie de descomposición, una descomposición parcial de las normas sociales habituales y el debilitamiento de las instituciones autoritarias, entre otras cosas. Este es el fenómeno fascista. La aparición repentina de tendencias fascistas en las sociedades occidentales es más pronunciada, curiosamente, en Estados Unidos, entre las democracias más antiguas. Es sorprendente y no se basa en la ideología. Trump y su gente, y otros, no tienen ideología. Lo que hay es un avivamiento de la emoción y luego aplicarlo todo al estilo fascista clásico, si se quiere, y se puede ver. fashion, if you Yeah. like, and you see it. Persecución de enemigos políticos a través del Estado y demás. Through the state and so on. All of these It's things are. also, you know, if you Todas estas cosas son tan... ¿Qué comprensión tenemos de este fenómeno? Creo que los mejores estudios, bueno, 2 de ellos, son el excelente libro escrito en 1951 por Eric Hoffer, el filósofo estibador. ¿Cómo se llamaba? El creyente verdadero. Ahí obtienes un análisis muy conciso, directo y extraordinariamente perspicaz de toda la dinámica política, cultural, psicológica del fascismo. Y por supuesto, lo asoció con movimientos de masas radicales y fanáticos en general. El otro es el verdaderamente trascendental ensayo de Umberto Eco, el escritor italiano, y así sucesivamente. Italian writer, etc. El nombre de la rosa. Yeah, and a classic article which was published in the New York Review of Sí, y hay un artículo clásico que se publicó en la New York Review of Books en junio o julio de 1994, llamado Urfascismo. Earth. Urfascismo es la delineación más rigurosa y sistemática de rasgos y características fascistas que alguien haya hecho jamás. Supera cualquier cosa hecha por científicos políticos o historiadores. Si lees ese artículo, realmente ayuda a agudizar tu comprensión de ciertas tendencias actuales en Estados Unidos y en gran parte de Europa.
principalmente en el este, pero hasta cierto punto en el oeste, y el potencial de este fenómeno para metastatizarse. For this phenomenon to metastasize. Yeah, and I absolutely agree. I do think the Sí, West is currently y estoy completamente de acuerdo. Creo que Occidente está actualmente en proceso de deconstruir, de descomponer, aquello mismo que las personas que están descomponiendo afirman que están protegiendo en nombre de la democracia. Están enterrando la idea entera, el concepto completo. La tragedia es que personas como tú y yo estamos presenciando este desastre ferroviario en cámara lenta y no hay nada que podamos hacer. Es más como un tsunami. El agua está subiendo y sabes que ya has perdido, porque lo único que puedes hacer es intentar correr. Pero el agua seguirá subiendo más y más. No sabes si va a parar. Es extremadamente aterrador. La pregunta para mí entonces es si las fuerzas externas, las que no participan en esta locura, como los rusos y los chinos y demás, tendrán un impacto. Tienen sus propias versiones de gobernanza. No lo llamaría fascismo. No creo que los rusos o los chinos estén en un modo fascista. Están más en un modo de control, una sociedad controlada. Si eso funcionará contra la tendencia o si alimentará el creciente autoritarismo de más y más países es la cuestión. the fascistization of like more and more countries. No, I think what you have in China and Russia to a lesser extent. No, creo que lo que tienes en China, y en menor medida en Rusia, es una forma de autoritarismo leve. Lo que no tienes es el tipo de nihilismo que está empezando a caracterizar a la sociedad occidental. No es nihilismo como doctrina o algo por el estilo. Es nihilismo como condición. Y por supuesto, cuando te mueves hacia el nihilismo, lo que significa no aceptación ni obediencia en términos de leyes, reglas o normas, llegas a un punto en el que uno cree que es libre de elegir cualquier fantasía en la que quiera vivir. Eso es lo que está sucediendo en Estados Unidos, si quieres. Y en esas condiciones, aquellas personas o grupos que saben lo que quieren, incluso si es algo nebuloso o simplemente poder, intentarán lograrlo. Es un triunfo de la voluntad en una sociedad nihilista, donde realmente nadie más tiene mucha voluntad, gracias a la total absorción en sí mismo y concentración en uno mismo. Self-absorption and total concentration on self. I think this is also where you're right that psychology and Creo que tienes razón al decir que la psicología es probablemente el único campo que puede ayudarnos a entender mejor este fenómeno. Al mismo tiempo, vemos que las fuerzas que impulsan esta fascistización, el Estado, están proyectando sus acciones sobre aquellos que intentan detenerlos. Cualquiera que se resista es etiquetado como fascista o autoritario. Luchan contra estas fuerzas y tienen la audacia de hacer un mal uso del discurso de los derechos humanos. Afirman que Donald Trump utilizaría el Departamento de Justicia contra sus enemigos políticos, mientras que el Departamento de Justicia ha sido utilizado en su contra. Una y otra vez acusan a Vladimir Putin de comportamiento imperial hegemónico, mientras ellos mismos exhiben hegemonía empujando a los ucranianos a tumbas prematuras. Es como una esquizofrenia masiva a un nivel sin precedentes. on an unprecedented level, I would say. Yeah, because the one difference and the crucial difference. La crucial diferencia entre las tendencias domésticas en Occidente y lo que ocurrió en gran parte de Europa en la década de 1930 a menudo se olvida. In Europe, across much of Europe, we forget in the 1930s, to 1940s. España. Italy, yeah. Yeah, in all of Eastern Europe, you had fascist movements. And Sí, en toda Europa del Este hubo movimientos fascistas y la mayoría de ellos llegaron al poder, incluyendo Portugal. Estos movimientos, particularmente en Italia y por supuesto en Alemania, estaban vinculados a una política exterior de guerra y conquista. Creo que lo que ves en Occidente hoy no es ningún impulso por luchar guerras por el bien de la ocupación, la conquista o la gloria. Sin embargo, especialmente en el caso de Estados Unidos, te encuentras con que está enfrentando una situación en la que sus propias nociones fantasiosas de identidad americana, destino y su lugar supremo en el mundo están en desacuerdo con la realidad. Esta incongruencia se ha vuelto tan amplia que está llevando a acciones que podrían conducir a la guerra, ya sea en Ucrania, Taiwán
o el deseo de atacar a Irán. Los neoconservadores de la administración Biden tenían esto en mente cuando estalló la crisis de octubre en Palestina. Esperaban que Hezbollah interviniera, lo cual luego sería culpado a Irán como si Irán dirigiera todos estos grupos. Esto entonces sería utilizado como justificación para atacar a Irán. Había personas muy altas en la administración Biden que tenían esa intención, pero la autocontención por parte de Hezbollah e Irán les negó esa oportunidad. En términos generales, sin embargo, la especie de conexión entre los movimientos domésticos hacia el neofascismo y la política exterior que viste en los años 30 y 40 realmente no existe hoy. Es una pequeña bendición quizás, pero deberíamos estar agradecidos por ello. Es difícil imaginar que cualquier país europeo, cualquier país de Europa Occidental, haga algo parecido a lo que estaban acostumbrados a hacer fuera de sus fronteras durante los últimos 400 o 500 años. Quiero decir, están intentando, pero no al mismo nivel que antes. Esto no es porque los europeos se hayan vuelto más morales o civilizados. Es porque otros pueblos han aprendido a defenderse y poner fin a esta locura. En las décadas de 1960 y 70, la empresa neocolonial fue extremadamente exitosa, especialmente en África. Afortunadamente, varios países asiáticos lograron evitar esta trampa porque no creyeron las mentiras sobre cómo estructurar sus economías para el éxito. Los africanos también están rechazando este enfoque ahora. Un buen número de ellos entiende claramente que el camino hacia la prosperidad es hacer lo contrario de lo que aconsejan el FMI y el Banco Mundial. Se están enfocando en desarrollar sus propias industrias y proteger sus recursos naturales en lugar de venderlos. Sin embargo, este cambio tomará tiempo, quizás unos 50 años o más, para traducirse en bienestar generalizado. Pero creo que los estados africanos se están alejando definitivamente de este modelo. Aún así, los europeos y también los estadounidenses siguen intentando ejercer su influencia. Creo que para el segmento europeo, que incluye Australia y Nueva Zelanda, Japón es un caso especial. Es existencial en el sentido literal del término, que ha sido tan mal utilizado. Se trata de la concepción del mundo, la superioridad occidental y el occidente siendo el modelo, el que marca el ritmo, la fuerza líder y la ideología del progreso con la que tenemos que llegar a un acuerdo. El mundo es cada vez menos dominado por Occidente. En Estados Unidos hay un elemento existencial aún más fuerte, porque los estadounidenses creen que no solo nacemos en un estado de virtud original, sino también predestinados a liderar el mundo, ya sea como modelo o como agente, lo cual es otro tema para el futuro. Estados Unidos enfrenta también un problema muy práctico. Mientras el país esté comprometido a mantener y afianzar la hegemonía estadounidense, se encontrará en situaciones donde su impulso sea usar la fuerza, lo cual es a menudo inapropiado, y donde su poder blando, tanto cultural como económico, está disminuyendo rápidamente. Es en esta disyunción o incongruencia donde reside el verdadero peligro. Puedes ver y sentir las enormes tensiones internas, especialmente si vives en Estados Unidos y entre la clase política estadounidense. Con el liderazgo actual, sugiriendo que la política exterior estadounidense es capaz de cualquier cosa, hay un riesgo de un acto impulsivo con consecuencias profundas. No está claro que estén preparados para aceptar una derrota humillante en Ucrania, pero es algo a lo que deberíamos estar atentos. Acabo de gritar porque mi cafetera se apagó sola. Creo que esto es una señal de que quizás deberíamos terminar, especialmente porque sé que aún no has cenado. No quiero molestar a tu esposa otra vez. Le dije que te disculparías, de hecho. Y ella dijo, oh, no es necesario, no hacía falta. No necesitas power. Mi esposa siempre es invitada a dar charlas en todas partes. Ha dado charlas en todas las principales universidades estadounidenses y ha sido invitada a pasar tiempo en París. Bueno, ya sabes, ella es mitad francesa, así que también ha sido invitada a Noruega y Marruecos.
Sigue recibiendo estas invitaciones, incluyendo a Aix-en-Provence. Aix-en-Provence, Wow. and China. China. Deberíamos tenerla aquí en ese caso. Deberíamos tener una discusión de 3 bandas. Hablaremos de esto otra vez. Ella tiene otros intereses. Talk about this again. She has other interests. By the way, you've done tremendously well with the Has hecho tremendamente bien con el tipo de personas que has tenido en el programa, la manera en que lo has manejado y cómo se han presentado. Gracias. Incluso mi último monólogo tuvo un rendimiento razonable. Sí. Y sabes, simplemente muestra que... ¿Con qué terminó? Unos 40,000 al principio. Yeah, Dios mío, pensé que iba a estar en 3 cifras, ¿sabes? Subió a 5 y luego a 4. Bueno, eso no está tan mal. No es tan bueno como cuando aparecí por primera vez en escena. no, my the 12-year-old. the thing is, your analysis, I think, is correct. That's why I Creo que tu análisis es correcto. Por eso quiero hablar contigo. Pienso que lo estás percibiendo con precisión. Ambos vemos la realidad en la que vivimos de manera similar. Hay personas que ven estas grabaciones y creamos una burbuja donde compartimos una visión común del mundo. Lo que necesitamos explicar es cómo es posible que otros no lo vean de la misma manera. Estamos trabajando para entender eso. Uno de los aspectos positivos es nuestra autenticidad. Esto es simplemente una discusión entre 2 personas que intentan descubrir qué es lo que está mal con todos los demás. Y tenemos que hacerlo. And we got to do that. Pascal, let's be realistic. Mm. And most of Seamos realistas. La mayoría de las personas que han estado aquí tienen más de 60 años, ¿verdad? Sí, yo soy más joven y no hay muchos como yo. Quiero decir, hay algunos, como Max Blumenthal y Aaron Montag, pero es un grupo relativamente pequeño. Y no debemos olvidar que, a medida que pasa el tiempo, cada vez menos personas han experimentado diferentes formas de liderazgo político, estadismo y niveles de discurso público. No va a haber un punto de referencia en las experiencias y memorias de las personas de algo diferente a lo que ha estado sucediendo. time goes Puedes ser crítico con ello e imaginar alternativas, pero cuando se trata de actitudes y percepciones de la clase política, esto tiene implicaciones potencialmente profundas. Si nadie sabe que las cosas pueden ser mejores o tiene alguna noción de lo que es normal, eso afecta a todos. a sense of what the normal is anymore. Not everybody. Yeah, And not yeah. completely. Demography. La demografía es, de hecho, el destino. Y hay 2 futuros posibles. No estoy seguro de cuál se materializará. Tienes razón al señalar que casi la mitad de la audiencia de este canal tiene 65 años o más. Hay una tendencia clara. Cuanto más joven es la audiencia, menos espectadores hay. Pero hay 2 cosas que podrían suceder con el tiempo. No deberíamos considerar solo la audiencia, sino también cómo percibe la gente el mundo. A medida que avanzamos, la audiencia podría continuar disminuyendo o podría permanecer estable. Quizás sea la experiencia de vida la que educa a las personas y las lleva a ver el mundo de cierta manera, lo que significaría que la demografía podría mantenerse igual. No estoy seguro de qué escenario se desarrollará. Si la audiencia continúa disminuyendo, entonces podríamos estar enfrentando un conflicto significativo, una guerra muy grande. And well, there will be a big war. There will be a very, very big war. We gotta remain hopeful. A lot of it Tenemos que mantener la esperanza. Mucho de esto es cuestión de personalidad. Quiero decir, la gente dice que el vaso está medio lleno o medio vacío, y depende. Aquellos que son naturalmente optimistas podrían decir que solo está vacío en un 30%, mientras que alguien que es naturalmente pesimista podría decir que está vacío en un 90%. Yo tiendo a ser más como el último. I've always thought Michael, esos son los momentos en los que cambio las cosas y les digo que no me importa cuál sea, siempre y cuando esté lleno de vino. And let me finish. Have you heard the story Déjame terminar. been making the rounds? Si has escuchado la historia que ha estado circulando en el circuito Samizdat en Washington, estamos en junio de 2025. El escenario es el Grand Savoy Hotel and Spa en Lausana. En la terraza al aire libre hay 2 personas de origen ucraniano. El primero es Alexei. Alexei se vuelve hacia su amigo Grigoriev y dice, dime, ¿tú sabes cómo yo desvié millones de la ayuda que llegó?
Ambos éramos miembros del círculo de Zelensky y él nos trajo a ambos de su equipo de producción antes de que se convirtiera en presidente. Ambos desviamos millones. ¿Qué has hecho tú con los tuyos? Estimo que ganaste al menos 5 millones. Grigoriev lo mira sinceramente y dice, bueno, 3 millones de esos se fueron en alcohol y mujeres. Alexei pregunta, ¿qué hiciste con el resto? Grigoriev responde, lo malgasté. Aquí hay otro de Ray McGovern. Ray cita a su abuelo irlandés diciendo, ¿sabes por qué el sol nunca se pone en el Imperio Británico? Es porque Dios no confía en los ingleses en la oscuridad. It's because God doesn't trust the English in the dark. Yeah. Yeah. Sí, no lo haría. Si fuera Dios, no lo haría. Está bien, Michael. Muchas gracias por tu tiempo hoy. Cuídate. Thank you. Keep well. You too, Michael. Bye. Bye-bye. Bye.